Gracias por continuar en sintonía con este balance del año 2018. No podemos dejar de hablar de la salud. Los conflictos entre los gremios precisamente de salud con el gobierno, además de con las aseguradoras de riesgos de salud, fueron constantes en este 2018. Precisamente este año salieron a relucir males en los diferentes centros de salud que tocan de fondo a la población dominicana. Wendy Gil nos ha preparado el siguiente reporte. Este 2018 mantuvo en cuidados intensivos al sector salud, y es que diversas problemáticas se pusieron de manifiesto y dominaron el panorama. En el campo del debate se mantuvieron los médicos con las aseguradoras de riesgos de la salud. Entre los puntos en conflictos figuran la aprobación de nuevas tarifas y honorarios por servicios prestados y afiliados, aplicación y actualización del Plan Básico de Salud, y que las ARS reconozcan la prescripción de medicamentos y analítica de los médicos aunque no pertenezcan a su red, y que se respete la libre elección del paciente. También que la auditoría médica o glosa de facturas no sean una decisión exclusiva de las ARS y se modifique la Ley 87-01 de la Seguridad Social para que se incluya de manera exclusiva el poder de veto al Estado. Los vicios de construcción de algunos hospitales quedaron al descubierto con las lluvias, pues las inundaciones dentro de algunos centros no se hicieron esperar. Tal fue el caso del Moscoso Puello, del Darío Contreras y otros. Y cuando vi el espectáculo de esos tres hospitales, yo dije, coño, pero si eso es la capital. También entonaron los reclamos por la terminación de la remodelación de varios centros que están siendo intervenidos. Y durante este año los casos de difteria que nunca fueron comprobados alarmaron a la población a tal punto que acudieron de manera masiva a los centros de vacunación. Las muertes materno-infantil siguen colocando al país en niveles deplorables mundialmente. Solo en el primer trimestre de este año murieron 793 bebés. Esto motivó a que el Ministerio de Salud tomara este tema como emblema de su gestión. La atención primaria encendió aún más los ánimos entre diversos sectores que mantienen posiciones encontradas sobre cómo debe implementarse, si es el régimen subsidiado o el contributivo. La Superintendencia de Salud tiene su propuesta y desde ya ha contado con el respaldo de entidades públicas y privadas y también del sector sindical. En un reporte especial para el resumen de fin de año, Wendy Gil, Noticias Telemicro. De salud pasemos a educación, y es que en esta materia el país este año se vio matizado por enfrentamientos entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Algunos llegaron hasta con paralizaciones de docencia en protesta contra la Ordenanza 24-2017 que convoca la selección de ternas para la designación de directores regionales y distritales de todo el país, entre otras reivindicaciones que fueron amplias. Giovanna Núñez nos completa más de lo ocurrido. Con una marcha hasta el Ministerio de Educación y amenazas de paralizaciones de docencia, los maestros reclamaban al ministro de Educación las supuestas irregularidades en la selección de los directores regionales y distritales. Las amenazas del gremio llegaron hasta el Tribunal Superior Administrativo tras la designación de los 18 directores regionales. Pero pese a las amenazas y protestas, el ministro de Educación dijo que no aceptaría chantajes y en marzo procedió a juramentar los nuevos funcionarios que tomaron posesión en medio de disturbios e incidentes. Otro hecho que causó controversia fue el retraso de la entrega de los t-shirts para sustituir las tradicionales camisas azules del uniformes en el sector público, lo que fue aprovechado por algunas escuelas para su venta irregular. Asimismo, causó indignación la entrega de mochilas del Ministerio de Educación con el logo de la fundación de la diputada Lucía Medina, que responsabilizó por el hecho al suplidor Stone Blue de haber cometido error de producción. Este año también se registraron varias intoxicaciones alimentarias de estudiantes por el almuerzo escolar, como fueron en el sector de Brisas del Este y en Atillo Palma, en Guayubín. En materia de educación, otros cambios se registraron esta vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la designación de Emma Polanco, quien tras su designación decidió congelar la nómina de empleados por 6 meses por supuestas irregularidades en la pasada administración. Que estamos investigando y serán
fuertemente sancionados si son de aquí. En la Alta Casa de Estudios también fueron realizadas varias paralizaciones de docencia debido a las constantes manifestaciones realizadas por estudiantes. En la próxima entrega le diremos cómo enfrentarán las nuevas autoridades de la ADP las demandas al Ministerio de Educación, los retos del gobierno para el 2019 a la clase estudiantil. En un reporte especial de fin de año, Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Es momento de hablar de economía. Este año 2018 presentó algunas turbulencias en materia económica en el país. Sin embargo, algunos temas quedaron inconclusos, además de que al continuar su política de préstamos, el gobierno incrementó la deuda nacional. Pero es nuestra compañera Ana Hinoa quien nos cuenta con detalles lo sucedido en este ámbito económico durante este año. A decir de las autoridades, este año la economía dominicana terminará mucho mejor de lo esperado a nivel macroeconómico. Se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto quede alrededor de un 6.5%, muy superior al 4.6% del año anterior y de la proyección de un 5.5% del presupuesto como factor principal. De hecho, el fuerte crecimiento de la economía estadounidense con importantes recortes impositivos ha permitido un considerable incremento en la generación de divisas en el país, elevando el crecimiento de las remesas por encima del 10%, como también las exportaciones de zonas francas por encima del 10%, además del sector turismo con un 4.0%. Los datos oficiales aportados por el Banco Central indican que otras áreas que reflejaron mayor incidencia en el desempeño de las actividades económicas este año fue el sector construcción, con 13.2%, zonas francas 11%, salud 8.2%, comercio 8.1%. Manufactura local 6.8%, transporte y almacenamiento 6.8%, energía y agua 6.4%, servicios financieros 5.8%, comunicaciones 5.6%, agropecuario 5.3%, hoteles, bares y restaurantes 5.2% en términos de valor agregado. Otro tema forzoso para este año fue el constante crecimiento de la deuda interna y externa directa e indirecta del sector público no financiero, dígase el gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de la seguridad social, las empresas públicas no financieras y los ayuntamientos de los municipios y el distrito, la cual fue insostenible. En el primer trimestre del año se encontraba en $30.500.4 millones, superior en 956.8 millones respecto al cierre del 31 de diciembre de 2017. Pese a que la deuda consolidada ya supera el 50.0% del PIB y el servicio de la deuda se proyecta llegará al 44.2% de los ingresos del presupuesto de 2019, lo que limita considerablemente el alcance de las políticas públicas en materia de inversiones y reducción sostenibles de los niveles de pobreza, según los datos ofrecidos por el economista Henry Hebrand. Todo lo relativo a la central termoeléctrica de Punta Catalina ha tenido su impacto en la economía del país, ya que hubo la necesidad de aprobar nuevamente una modificación al presupuesto para tomar en cuenta los sobrecostos de la obra, la cual fue iniciada en 2014 a un costo de unos $1.945 millones y se esperaba sea concluida a finales de 2018, según había confirmado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En la actualidad, el aumento del costo de la central termoeléctrica de Punta Catalina supera los $2.300 millones. No se puede quedar en un año de turbulencia las constantes alzas en los precios de los combustibles, los cuales en los primeros 8 meses del año fueron insoportables tras las fuertes alzas registradas, lo que provocó diversas paralizaciones a nivel nacional, principalmente a cargos de gremios del transporte. Posterior a esto, en los últimos 2 meses y medio los precios se han mantenido bajando, como es el caso de la gasolina premium, que ha bajado 34 pesos con 60 centavos desde su pico de septiembre de 2018, mientras que el GLP ha logrado bajar 22 pesos en el mismo lapso de tiempo.
y al finalizar este año quedarán temas pendientes, entre ellos las firmas de los pactos fiscal y eléctrico que estaban contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, además de la prometida revisión de la importante ley de hidrocarburos, en la que se definan claramente los criterios de alzas y bajas de los precios de los combustibles para que no haya disparidad de criterios entre funcionarios del área como los externados por el presidente de la Refinería de Petróleos, Felucho Jiménez, y el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Nelson Toca Simón. En un resumen especial de fin de año para Noticias Telemicro, Ana Hinoa. Bueno, precisamente luego de ver este resumen de las principales informaciones que impactaron económicamente a República Dominicana, queremos discutir algunos de estos temas con el profesor Antonio Siriaco, que nos acompaña. Él es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Feliz Navidad. Felicidades y gracias a ti. Aquí estamos. Claro que sí, como siempre colaborando con Noticias Telemicro. Así es. Muchos aspectos impactaron la economía en República Dominicana y no podemos dejar de mencionar principalmente el restablecimiento de las relaciones con China. ¿Cómo impacta eso a nuestra economía? Mira, yo pienso que la decisión que tomó el gobierno de restablecer relaciones con China y sus repercusiones tanto inmediatas como futuras, yo creo que es importante porque China representa o la número 1 o la número 2, la economía más importante básicamente del mundo. Y yo creo que eso le va a trazar pautas a la República Dominicana. China en estos momentos tiene un excedente de financiamiento, tiene más de 375 mil millones de dólares y eso yo creo que para la República Dominicana puede ser una fuente importante de financiamiento. Fíjate que cuando el presidente fue a China, inmediatamente se anunció que China le iba a prestar alrededor de 600 millones de dólares. Así es. Para, en este caso, para fines de energía. Y eso básicamente era una tasa de interés de un 2 a un 3%. Fíjate que es un financiamiento barato si se compara con el financiamiento que hasta ahora el gobierno ha venido haciendo a través de los bonos soberanos, que generalmente es una tasa de un 6%. Entonces yo creo que en ese sentido China puede ayudar un tanto a la República Dominicana. Incluso también la República Dominicana se puede convertir en una especie de un gran hub, de una gran plataforma para fines de las inversiones chinas. Pero también hay sus riesgos, Rafaelina, porque China lo produce todo y lo produce barato. Exactamente. Y entonces eso puede tener un impacto negativo en la estructura industrial en la República Dominicana. El año pasado la República Dominicana solamente exportó a China 80 millones de dólares. Sin embargo, importó más de 2.500 millones de dólares. Es decir, que el déficit comercial con China sobrepasa los 2.400 millones de dólares. Y yo creo que eso se puede profundizar en los próximos años. Y lo estaremos viendo ya durante el 2019 lo que suceda. Y es que precisamente parte de estos préstamos que está haciendo el gobierno, pues ha agravado la situación del endeudamiento en República Dominicana. Siguen emitiéndose este tipo de relaciones comerciales. Cuéntanos un poco por dónde vamos. Nos llega al cuello. Mira, Rafaelina, eso es un punto, yo creo, extremadamente peligroso. La República Dominicana durante los últimos años ha venido endeudándose, incluso gran parte del crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Hay un componente importante de deuda que se ha acumulado. Y en estos últimos 4 años, 5 años, el crecimiento de la deuda ha sido prácticamente en un 13%. Sin embargo, la economía ha crecido un 6%. Es decir, ¿qué piensa de esa parte? Hay mucho endeudamiento, pero la economía sigue creciendo. ¿Se refleja esto en la población? Mira, eso es un elemento importantísimo. El crecimiento de la economía es evidente que se refleja en la medida en que la política salarial, que la gente tiene más dinero en su bolsillo. Y yo creo que eso ha sido una debilidad de todo ese modelo de crecimiento. Es un modelo que la economía crece, pero no es efectivo en la redistribución del ingreso. Exactamente. El ingreso se redistribuye precisamente cuando concomitantemente con ese crecimiento hay un incremento de salario. La gente siente básicamente ese crecimiento cuando su salario se ve mucho mayor. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la República Dominicana? Ha habido un crecimiento, sin embargo, el salario real en la República Dominicana, incluso a pesar de que los niveles de inflación han sido relativamente bajos, pero el salario real
se ha estancado en la República Dominicana. Necesitamos aumento de salarios para el 2019. Obviamente, porque la única manera de compartir el crecimiento es sencillamente cuando ese crecimiento, los que lo trabajan sienten una mayor redistribución. Que sea equitativo, claro. Y eso prácticamente ha estado estancado en la República Dominicana. Los salarios de la República Dominicana en términos reales son prácticamente los mismos que en los años 90 y yo creo que no es posible eso. Ciriaco, hay un aspecto que, bueno, se habló durante ya este último mes de diciembre, y es que se planea vender el 50% de las acciones de Punta Catalina luego de tantos préstamos y demás. ¿Qué piensa de esta parte? ¿Beneficiaría o no al país? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que sería un mal negocio vender Punta Catalina. Esa empresa, si se constituye en una empresa como debe de ser, obviamente que se constituye en una empresa rentable y en una empresa estratégica. Fíjate lo siguiente, estamos hablando de 2 plantas gigantescas que van a producir con la energía más barata que hay ahora mismo en la generación, que es carbón. Inmediatamente entra en operación Punta Catalina, el coste de generación va a ser un tanto mucho más bajo porque estamos hablando de 5 centavos de dólares. Para eso se está Entonces, haciendo. para eso, y eso significa que inmediatamente eso entre en operación, el coste de generación va a bajar. Y hay empresas públicas, incluso vinculadas con el sector eléctrico, que son rentables. Entonces, lo que eso está evidenciando es la falta de recursos que el Estado tiene. Así es. Entonces trata de vender las acciones de Punta Catalina. Pero hay empresas que son muy rentables, que yo creo que, por ejemplo, al Estado Dominicano no se le ocurre vender la Refinería Dominicana de Petróleo porque es muy rentable. O tampoco se le ocurre vender el Banco de Reservas. No, jamás. Entonces, en el caso de esa empresa que puede ser una empresa altamente rentable, ahora se le ha ocurrido vender las acciones o por lo menos el 50%. Yo creo que en términos estratégicos eso no le conviene al Estado Dominicano. Agradecer a Antonio Ciriaco, vicedecano Así de la Escuela de Economía de la Facultad de Universidad, Economía. de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por discutir con nosotros estos aspectos tan importantes en la economía del país. Nos vamos a la pausa comercial. Ustedes no se vayan, ya continuamos con más de esta edición especial de Noticias Telemicro, resumen de este año 2018.